Dios te bendiga, soy Jessy Cuevas y esto es un episodio más de Cambia tu Mente podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente poderoso. Hablaremos acerca de la diferencia entre la unción y la presencia. Quédate con nosotros. Vayamos a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 14, leeremos el verso 17. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la Biblia habla acerca de tres estaciones del Espíritu. Habla acerca del Espíritu en nosotros, el Espíritu con nosotros y el Espíritu sobre nosotros. Cuando nos referimos al Espíritu en nosotros, estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14 y versos 16 al 17, donde la Biblia dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y Jesús dijo: y estará en vosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo del Señor en nosotros, nosotros hablamos nuevas lenguas, hablamos el lenguaje del Espíritu. Y no solamente hablamos el lenguaje del Espíritu, sino que tenemos un fervor, un deseo, una pasión por evangelizar, por dar a conocer el mensaje de la palabra. Es por esto que cuando el Espíritu Santo en nosotros no está en un nivel en aumento, ¿verdad? Nosotros no podemos hablar en el Espíritu ni podemos evangelizar. El Espíritu Santo en nosotros nos hace efectivos para dar el mensaje de Cristo con denuedo, como lo hacían los apóstoles, como lo hacían los discípulos del Señor. Pero también está el Espíritu Santo con nosotros y podemos leer en el libro de Juan capítulo 14 nuevamente verso 17, donde en la última parte el Señor dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. El Espíritu con vos, con nosotros, es Dios con nosotros, Dios entre los hombres, Dios a nuestro lado, Dios caminando con nosotros, moviéndose con nosotros, dirigiéndonos. Es la estación del Espíritu con nosotros, pero tenemos otra estación del Espíritu y es el Espíritu Santo sobre nosotros, y para eso nos vamos a ir al libro de Lucas capítulo 4, verso 17, donde dice la palabra: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas. Y usted se sabe el capítulo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo sobre nosotros, estamos ungidos y tenemos el poder para trabajar para Dios. Ahora bien, usted me dirá: ¿qué pasa, pastora, que nosotros vemos personas que tienen vidas de pecado, personas que tienen vidas eh, que ofenden al Espíritu Santo y aún así siguen profetizando, sanando enfermos, etcétera? Es decir, operando en los dones. Y yo les tengo que decir que la Biblia dice en Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Ahora bien, esto significa que usted puede tener los dones y no necesariamente tener la presencia de Dios. Eh, por ejemplo, yo puedo tener mi anillo de bodas en el dedo izquierdo y no necesariamente vivir con mi esposo. Mi esposo pudo haberme dejado o mi esposo pudimos habernos divorciado y yo aún así conservar el anillo de boda, que es el regalo que él me regaló de bodas, ¿verdad? Que identifica nuestra unión. Pero no necesariamente porque yo llevo un anillo en el dedo izquierdo, quiere decir que yo estoy con esa persona. Podemos estar separados. Inclusive pudo haber muerto.
puede no estar en mi vida y yo tener el anillo. Es lo mismo con los dones. Hay gente que puede tener los dones, puede operar en los dones, pero no necesariamente tener la presencia de Dios. Y vamos a estudiar algunos casos de la Biblia que nos muestran bastante luz acerca de esto. Uno de estos casos es Saúl. Dice la Biblia que Saúl fue ungido como rey. Y leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, donde dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero en el verso 14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aún así, Saúl conservaba la unción. Amén. Aún así, Saúl conservaba el reinado, porque una cosa es que tú conserves la unción, que tú conserves el don, y otra cosa es que tú tengas la presencia de Dios. Fíjese que Saúl siguió siendo rey, pero el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Y es por esto que David, reconociendo este principio espiritual, sabía que Dios se había apartado de Saúl, pero que todavía él seguía estando ungido como rey. Y por eso, aunque David tuvo muchas veces en su mano a Saúl, mas nunca tocó la vida de Saúl, nunca tocó a este hombre, porque él conocía este principio. Y es por esto mismo que cuando peca con Betsabé, vemos en el Salmo 51:11 que él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que él podía seguir siendo rey, incluso un buen rey, y que incluso podía seguir ministrando y no tener la presencia del Señor. La presencia de Dios en tu vida hará las cosas fáciles para ti. Cuando tú quieres operar en el reino, pero no tienes la presencia de Dios, tú estás poniendo tu vida en peligro. Tú te estás metiendo en muchas dificultades. Y hay algo que está ocurriendo en nuestros días y es que la gente ama estar en el altar, ama estar adelante, ama tener el micrófono en la mano, pero no se está negando a sí mismo. Y cada vez que nosotros entendemos que podemos operar y caminar en el espíritu, en las cosas espirituales, en el reino, viviendo vidas de pecado, estamos exponiendo nuestras vidas en el mundo espiritual. Cuando leemos la historia de Sansón, y podemos, ¿verdad?, citar el libro de Jueces capítulo 16, verso 20, donde dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuánta gente jugando con el altar, cuánta gente jugando con el ministerio, cuánta gente escondiéndose detrás de los dones, personas que no viven vida agradable delante de Dios, pero usan el don para delante de la gente hacer creer que son los hombres de Dios y están poniendo su vida en peligro, están poniendo su vida en dificultades porque simplemente están operando en el don, pero la presencia de Dios no va con ellos. Y es ahí donde tenemos que entender la petición de Moisés a Dios. Cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Porque Moisés sabía que sin el Espíritu Santo con él no podía llevar a cabo esta gran misión. Sansón fue abandonado, la presencia de Dios abandonó a este hombre. Inmediatamente él le contó su secreto a Dalila. Él perdió la presencia de Dios. Y hay muchos ministros como Sansón en dificultades, con dones, pero sin la presencia de Dios. Los frutos son la evidencia de que tú no simplemente tienes la unción, no simplemente tienes los dones, sino que tú eres un hombre y una mujer que camina con Dios, que Dios está contigo. Pero la gente en este tiempo mide a los ministros por los dones, por cómo sube la voz, por cómo se mueve en el altar o por qué tan próspero es, qué tantas conexiones tiene, qué tantos seguidores tiene en Instagram. Qué bueno sería que nosotros en este tiempo pudiéramos como iglesia discernir en el espíritu a los hombres y mujeres que
están llevando la palabra del Señor. La iglesia se fascina tanto viendo los dones, la iglesia se fascina tanto viendo a la gente profetizar o sanar, pero yo anhelo que la iglesia vuelva al tiempo en el que sea importante para la iglesia, no tener un nombre, sino realmente ser conocido en el mundo espiritual. Y yo quiero cerrar con esto en esta mañana. ¿Cuál es la importancia de nosotros tener la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros necesitamos la presencia de Dios? Que la presencia de Dios vaya con nosotros. Y vuelvo atrás citando a Moisés. Moisés fue el profeta más poderoso del Antiguo Testamento. Y él claramente le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Porque no queremos ir a un lugar donde tu presencia no vaya a ir con nosotros. Este hombre sabía que él necesitaba la presencia de Dios para poder cumplir esta misión. ¿Y quiénes somos nosotros para creer que aun cuando la presencia de Dios se ha ido de nosotros, porque le hemos contristado al Espíritu, porque hemos vivido vidas fuera de la voluntad de Dios, ¿por qué nosotros entendemos que aún podemos llevar a cabo la misión de Dios? La misión y la asignación que Dios nos ha puesto, nos ha encomendado. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios vaya con nosotros porque nosotros somos débiles. Y somos débiles por la corrupción que hay en nosotros, porque todos nuestros miembros, el pecado está en ellos. Y sin Dios, sin el Espíritu Santo caminando con nosotros, nosotros no podemos llevar a cabo el propósito de Dios. Y usted dirá, pero esos predicadores, pastores, están fuera de la voluntad de Dios, pero yo los veo haciendo señales, haciendo cosas. Ellos están haciendo la voluntad de Dios, ellos están cumpliendo el propósito de Dios. Qué equivocados estamos. Nunca podremos cumplir el propósito de Dios y hacer su voluntad sin caminar con el Espíritu Santo. Y para caminar con el Espíritu Santo necesitamos vivir vidas en santidad. Así que mi deseo y mi oración en esta mañana es que todos los que vean este podcast puedan reflexionar y no solamente reflexionar, no solamente meditar, sino anhelar y procurar que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Esto ha sido todo por este episodio. El próximo viernes nos veremos nuevamente. En el próximo episodio estaremos compartiendo más bendiciones, más palabra, más revelación para que podamos realmente cambiar nuestra mente y alcanzar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Te espero el próximo viernes a las 8 de la mañana por este mismo canal, si Dios lo permite.